Quiero empezar, Carmen, con Henry Kissinger. Lo ponderamos aquí hace unos meses cuando cumplió 100 años y comentábamos algunas cosas de su vida. Y anoche no me sorprendió porque obviamente cuando yo lo vi que participó en los medios con ocasión del cumpleaños, su visita a China, su última obra que estaba escribiendo, yo lo veía por un tema cronológico, ya en son de despedida, porque la vida lamentablemente es finita, tiene término, pero a mí siempre me atrajo mucho Kissinger porque me seducen las inteligencias, los talentos, la gente que tiene las habilidades para hacer ciertas actividades. En el caso de él, una inteligencia pasmosa, porque Kissinger tenía una característica. Kissinger llega a Estados Unidos de 15 años. Era alemán, de nacimiento judío alemán. Y llegó con ese acento fuerte que tienen los alemanes, y siempre habló inglés con un acento terrible. Y en Estados Unidos, tener un acento fuerte, o cualquier acento, que tú no suenes continental, no suenes norteamericano. En Estados Unidos es un crimen de lesa patria. A las élites no les gustan los acentos, porque obviamente eso revela un rastro extranjero. Y aunque Estados Unidos es un crisol de razas, de etnias, de mil cosas, sin embargo, son muy etnocéntricos en lo de ellos. Y sin embargo, Kissinger fue un irreverente, porque Kissinger, la derecha lo etiquetaba de que era sospechoso porque quería alianzas con China y con los rusos. Tú recuerdas que fue él quien armó y tuvo la visión en el 72 de la primera visita de un presidente norteamericano a China. Y eso, la derecha, los halcones lo veían eso como sospechoso, pero él sabía lo que era China y que China era un gigante dormido que había que tenerlo de este lado. Y con Rusia trató de construir puentes, pero no porque fuese de ninguna manera un tumbapolvo de los rusos, sino porque había vivido y sabía lo que era el tema de la Segunda Guerra Mundial, y eso eran cosas que siempre le preocuparon. Entonces los liberales lo atacaban porque decían que era un hombre que había destruido los valores norteamericanos y que había sido responsable del desastre norteamericano en el exterior, particularmente Vietnam. A la gente se le olvida, y eso va para el comentario local, que la gente que diseña política exterior, la gente que se mueve a esos niveles, no está rezándole a la providencia. Lo que se juega ahí es poder puro. Lo que se juega ahí es siempre mantener medio paso en ventaja del país que tú representas. En el caso de él, la potencia número 1 del planeta, aún hoy, en que se habla de que ya no es un mundo unipolar, aún hoy sigue siendo la gran potencia, y ese hombre manejó eso con una fineza tremenda, porque yo no creo que Estados Unidos vuelva a tener, por el cambio de los tiempos, una persona que tenga la formación, el rigor y también hecho para la posición, porque lo reunía todo, inteligencia avasallante, hasta el punto de que era pedante, pero a un inteligente, brillante, uno le tolera a la pedantería, porque dice, caramba, es tan brillante que tú eso le echas un poco al lado, ¿no? Con tal de escucharlo y ver sus ideas. Y era un hombre que se podía sentar con uno de los pro-revolucionarios del 60, de los liberales, y decir, ¿qué es lo que tú dices? Y él se sentaba a oírlos, y lo que hacía era nutrirse y entonces revalidar sus premisas, verificarlas. Y con la derecha también se sentaba y le decía, ustedes no lo pueden querer todo, no se puede ser tan ambicioso, ustedes tienen que, este es un juego de tira y ala. Y nada era personal, no obstante los insultos y las bromas, se burlaba mucho de que era feo, pero era un pozo de inteligencia. Su tesis en Harvard de licenciatura dio lugar a lo que se llamó la regla Kissinger, porque
la tesis le metió 363 páginas y de ahí en adelante limitaron la extensión de la tesis. Y luego hizo una tesis doctoral sobre cómo la diplomacia había determinado el crecimiento económico y la estabilidad europea post-Napoleón Bonaparte. Él fue un protegido de los Rockefeller. Y ahora que tú dices lo de feo, a él se le atribuye decir que el poder es el mejor afrodisíaco. Y una definición que leí temprano es que dice que él tenía el aura clandestina de un espía, la discreción reservada de un sacerdote y el sigilo sosegado de un diplomático ávido y calculador. Ya con Total. eso, mira. Eso lo redondea todo. Y a veces tenía posiciones arrogantes, pero ciertas. Yo recuerdo una de los años 70 y pico, que en una rueda de prensa en ese momento Chile empezaba a asomarse al desarrollo y a dar muestra de que podía ser un país latinoamericano con un pie del lado de los países desarrollados. Y le decían que él no tomaba en cuenta Latinoamérica, y él, de una manera soberbia, pero yo diría que realista, contestó: la historia la hacen Estados Unidos, Rusia y Japón. En ese momento, hoy habría que decir la historia la hacen Estados Unidos, China y Rusia, posiblemente. Pero lo que dijo fue pura verdad, y tú ves el devenir de los tiempos, y eso es lo que ha ocurrido. Pero lo interesante con él, la inteligencia, la preparación, Carmen, fue siempre, ese hombre duró con dos presidentes, Richard Nixon y Gerald Ford. Se le considera el arquitecto de la moderna política exterior norteamericana, y se mantiene siendo un pozo de pensamiento, produciendo, consultor de grandes empresas. Hizo una fortuna tremenda, deja mucho dinero, y a pesar de su origen, a pesar de que, porque él llega y es una familia pobre, es la madre la que en el 38 dice: esto no pinta bien aquí en Alemania, lo que viene no es bueno, y sale con sus hijos y emigra a Estados Unidos. Y tú llegar a donde llegó un advenedizo prácticamente, Kissinger, hay que tener un talento extraordinario. Claro. En el manejo de las cosas, y lo tuvo, y sobre todo te demuestra que tú ves una persona de esa dimensión y tú dices: pero ¿cómo puede haber gente que no se detenga a ver la grandeza de este tipo y pretenda descalificarlo con temas meramente superfluos de que este es un perverso, este es un halcón, este es un guerrerista, este destruyó valores? Pero es que usted está hablando un lenguaje y usando un baremo para medir una actividad de puro poder, que es el servicio exterior norteamericano, la política exterior norteamericana. Él se metió en Medio Oriente y dijo: hay que romper el balance, usted no le puede dejar eso a los rusos. Y se metió entre Egipto e Israel, y hizo maravilla y puso a Estados Unidos a inclinar la balanza. Y cuando habían salido de Vietnam derrotados, entonces atizó la confrontación China-Rusia y se metió en el medio y deslizó la tensión y lo deslizó todo. O sea, un maestro y un conocedor. Entonces, un tipo dedicado, o sea, inteligencia con formación, con cultura, con dedicación. Fue un hombre que pudo haber sido un científico, porque tenía un IQ altísimo, y él decidió que se iba a dedicar a la diplomacia y las relaciones exteriores. Y la verdad que cuando uno ve la historia de personajes así, tuvo la dicha también de una larga vida, 100 años. Con lucidez, Luis Miguel, con lucidez, pero eso es un privilegio. La entrevista, Carmen, que comentamos aquí, yo leí algunos trozos de The Economist. Impresionante. Era impresionante, un hombre de 100 años, y tú dices: oye, pero ¿cómo puede llegar una persona? Tú sabes la cantidad de amigos que tenemos, tú y yo, que tú le hablas y tú notas que están idos. Y ese hombre con 100 años produciendo, escribiendo y activo, y sabiendo lo que está pasando en el mundo. Son cerebros privilegiados, y la verdad que cuando uno ve eso, uno lamenta que gente así se muera. Yo no sé si él era bueno o malo, yo estoy únicamente haciendo la loa de la inteligencia, la dedicación, la perseverancia, la ilustración. Ese
señor dijo, Carmen, para cerrar el capítulo de Kissinger, fíjate que ahora todo es la inteligencia artificial, el chat GPT, que si desplaza mano de obras, que cómo será el mundo, etcétera, etcétera. Y hace 30 años en una entrevista, él hablaba de la inteligencia artificial y decía, lo que más me preocupa de la inteligencia artificial es que se va a llevar la ilustración de encuentro. O sea, a él le preocupaba que la gente iba a dejar de formarse, de estudiar, que sencillamente iba a confiar en la máquina. Eso te demuestra a ti qué priorizaba él en su vida: la formación, el estudio, el intelecto. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.